con mucho cariño y afecto, mi querido Vicente Serrano. Siempre un placer poder estar contigo en este espacio de los jueves. Oye, Jesús, antes de entrarle al tema de los estados, déjame, ayer platicábamos en Sin Censura Nocturno sobre este tema, pero déjame preguntarte, porque hoy tengo un poco más de datos. De acuerdo con los contratos dados a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dinero que se suponía era para medicinas, ahorita que la oposición anda tan encabronada que el gobierno no compra medicinas, que hay escasez de medicamentos, en tiempos de Calderón y Peña Nieto desviaron recursos para pagar por el sistema de espionaje Pegasus, simulando compra de medicinas y uniformes. De acuerdo con los contratos dados a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuantiosos recursos originalmente destinados para la compra de medicamentos, el mantenimiento de equipos contra incendio en instalaciones estratégicas y la adquisición de uniformes y calzado para policías fueron desviados por los gobiernos del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto para ocultar el financiamiento utilizado en el sistema de espionaje Pegasus. Así o más dura la mentada de madre para el mexicano de a pie, Jesús. Exacto, es correcto lo que dices, mi querido Vicente. Ya lo habíamos dicho ayer justamente, que era increíble cómo comercializadora Ansúa, Artículos Textiles, BCD y BCD London habían podido estar en el negocio del espionaje. Pues era precisamente por eso, porque estaban triangulando el dinero que se destinaba para el pago de medicamentos en algunos casos, o para el pago de uniformes, botas para policías, incluso para alimentación de los presos, que se estaba destinando precisamente para el espionaje. Y eso es lo que no se había dicho, eso es lo que no se había señalado, y pues ahí hay una gran responsabilidad, no nada más de las cabezas, mi querido Vicente. Hay que ser muy insistentes en eso, que esos desvíos, esa triangulación de dinero, ese maquillaje de contratos con los que se favoreció a algunas empresas como Proyectos Semillas y Artículos Textiles, Equipos y Accesorios MB, que se benefició, pues aun cuando fue una instrucción oficial dictada desde arriba por Miguel Ángel Osorio Chong, que está muy calladito, está muy tranquilo y que debe de, por supuesto, de responder por esto, pues ahí hay funcionarios que están actualmente en esta administración, mi querido Vicente, funcionarios de segundo, tercer nivel, que tuvieron que aprobar eso dentro de los comités de adquisiciones y que hoy no están siendo tocados. Creo que esa es una gran parte de la molestia de muchos mexicanos en torno al actual gobierno, que es cierto, por un lado aplaudimos la decisión del presidente López Obrador de ir contra la corrupción, pero por otro lado se está dejando muy de lado a muchos funcionarios y se le está protegiendo, se está haciendo un caso omiso de muchos funcionarios que todavía siguen en esas áreas de adquisición de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo, pero en otras dependencias de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, que fueron partícipes de administraciones pasadas de esta desviación, donde en lugar de que al preso se le diera la alimentación normal que puede recibir cualquier preso en cualquier parte del mundo, pues ese dinero se restringió y se mandó precisamente para los servicios de espionaje, y hasta ahí no se ha hecho nada. Es urgente, mi querido Vicente, no me voy a cansar de decirlo, de que la Fiscalía General de la República debe actuar de manera más eficiente y de ponerse, por supuesto, las pilas. Oye, Jesús, y déjame seguir sacando más detalles. Eso que leí hace unos segundos fue del periódico La Jornada. Milenio revela que recursos de la Policía Federal en ese entonces fueron destinados a Pegasus. La Policía Federal, en donde dice o ha dicho el presidente que estuvo enquistada la corrupción, pero también que trabajaba a marchas forzadas por cuestiones de recursos. El periódico Milenio revela que los recursos destinados para dar mantenimiento a aeronaves y dotar de equipo al centro de mando de la Policía Federal e instalaciones de dicha corporación en diversas regiones del país habrían sido desviados para ocultar el financiamiento del sistema de espionaje Pegasus en el gobierno del entonces panista Felipe Calderón por medio de la empresa KBH Aviation, constituida en Panamá. La Secretaría de Seguridad Pública, que encabezó Genaro García Luna, pagó millones de dólares por los servicios presuntamente prestados, depósitos que se realizaron en el Frost National Bank en San Antonio, Texas. Todas unas pinches fichitas.
Unos cabrones bien hechos, Jesús. Exactamente, mi querido Vicente. Mira, en el caso de la Policía Federal y de la Secretaría de Gobernación, bueno, una parte de eso sí salió como dinero presupuestado precisamente para labores de inteligencia, pero para la Policía Federal, como asegura este medio, pues se pellizcó, se rascó ¿cómo se llama? El presupuesto que iba destinado no más para las aeronaves y también para la compra de equipo táctico, para la compra de armamento, para la compra de uniformes para las policías, cursos de capacitación, también fueron maquillados, y también se maquillaron, por supuesto, los gastos que se destinaron para el establecimiento de sistemas operativos normales de cómputo. Y, por ejemplo, la Policía Federal y la Secretaría de Gobernación, de estos rubros nada más, sustrajeron, según aquí mis datos, 464,500,000 pesos y otro tanto de 17 millones de dólares. Para el área de protección civil, esa área que destina los escoltas y los sistemas de vigilancia y protección para altos dignatarios o funcionarios de alto nivel, incluso periodistas en riesgo, también de ahí se pellizcó el presupuesto, se dejó a mucha gente sin escolta, de esa gente que lo requiere, por supuesto, se dejó mucha gente sin escolta, y los gastos fueron, lo que se sustrajo fue del área de protección federal, fueron 79 millones de pesos. Entonces, estamos hablando que ahí también se mochó. Y por lo que hace a los penales federales, dinero que no se aplicó en medicamentos, en uniforme para los presos, en alimentación para los presos o en rehabilitación para las cárceles federales, pues estamos hablando que ahí se desviaron 1,011 millones de pesos y casi 44 millones de dólares. Entonces, fue el monto mayor ahí dentro de los penales federales lo que se sustrajo, y puede entenderse de alguna forma, porque, por ejemplo, los penales federales, muchos estaban concesionados, como ya lo hemos señalado, como ya lo señaló el propio presidente de la República, muchos estaban concesionados a algunos grupos empresariales, y esos grupos empresariales, curiosamente, pues hoy también están ligados precisamente a estas empresas como comercializadora ANSUA. Entonces, era lo mismo, o sea, por un lado, ellos solicitaban unos altos costos de servicio a los penales federales, altos costos que no se iban a aplicar, pero que se iban a mochar de ahí, por supuesto, para mandarlo para el área de inteligencia o de investigación en el espionaje. El CISEN, por ejemplo, en lo que se refiere al sistema operativo, distrajo 414 millones de pesos para el pago de estos sistemas de espionaje. Es decir, en lo que se desvió de un lado y de otro, de programas que no eran para el espionaje propiamente, sino que se fueron pellizcando, mochando, picando los ojos a otras partidas presupuestarias, estamos hablando que fueron 1,970 millones de pesos lo que se pudo ir rascando de un lado para otro. Vuelvo a insistir, ¿quién es el responsable de esto? Había, por supuesto, un área administrativa, un área financiera, un área que se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde donde también se tuvo que haber autorizado estos moches y este piquete de ojos, y que hoy no vemos mencionado de manera muy clara, pues a los que fueron los titulares de Hacienda y Crédito Público en la administración pasada, llámese José Antonio Meade o el propio Luis Videgaray Caso. Y para cerrar este tema, si me permites, híjole, esto es lo más cabrón. La Fiscalía General de la República no ha desinstalado Pegasus porque mantiene, dice, una investigación abierta. De hecho, la Fiscalía General de la República no ha podido comprobar que ya no usa Pegasus de acuerdo al INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el que podemos tener muchas diferencias de cómo se hacen las cosas. Hay que decirlo, reveló en su micrositio ante la opinión pública que la Fiscalía no ha podido comprobar que ya no utiliza el sistema Pegasus. Explicó que le solicitó recientemente información sobre el proceso que guarda la carpeta de investigación en torno a una sentencia emitida por el propio instituto desde el 20 de febrero de 2019. La Fiscalía argumenta que no ha emitido una constancia de desinstalación de Pegasus porque aún tiene abierta una investigación sobre el uso ilegal del software y no puede alterar las evidencias. No, pues está cabrón. Mi querido Vicente, y no nada más es la Fiscalía General de la República la que al día de hoy no pueden demostrar que no se está utilizando Pegasus.
habría que ver también qué pasa en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Digo, hay que hacerlo. Mira, vuelvo a insistir, y esto lo quiero también manifestar muy claro para nuestra audiencia, porque me merece el mayor de los respetos. Yo soy pro AMLO, yo creo en esta administración, porque como nunca había creído en un gobierno federal, creo que las cosas se están haciendo bien. Creo que la intención del presidente es llevar a México a otro estadio de democracia, pero también hay que quitarnos el fanatismo y hay que reconocer que hay cosas que no están funcionando dentro de la cuarta transformación, no por decisión del presidente, sino por funcionarios segundos. Y en este caso hay que señalar que Pegasus no se puede demostrar que esté totalmente desinstalado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Gobernación. Y por supuesto no hay forma de demostrar todavía de que ya están desinstalados los sistemas de localización y geolocalización y grabación de voz y datos que operan algunos gobiernos estatales. Vuelvo a insistir, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, siguen espiando a sus ciudadanos. O sea, si vamos a entrar al caso, vamos a entrar y vamos a revisar para que finalmente se deje de espiar a la población, o le dejamos así y no le seguimos ahondando en el asunto. La realidad es esa. Es que no hay forma de que ahorita nos digan ya se desinstalaron. Todavía sigue habiendo espionaje, incluso a lo mejor entre ellos mismos en la cuarta transformación. Es que una cosa es la que gira como instrucción el presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es si las rémoras, los personajes del pasado que siguen enquistados en el gobierno están atendiendo las instrucciones del presidente o siguen protegiendo a ciertos personajes o a cierta red. Ahí lo dejo de tarea. Y ya que estás hablando de estados, mi querido Jesús Lemus, pues algunos dicen qué raro que se ha incrementado el tema del COVID, los casos de COVID en los estados anti-AMLO o gobernados por la oposición, como si quisieran desmotivar la participación de la gente en la consulta popular del primero de agosto, el domingo. ¿O soy muy mal pensado, Jesús? Es que tú eres muy suspicaz, mi querido Vicente, siempre andas de mal pensado. Pero bueno, ya estamos a menos de 3 días de que se lleve a cabo el gran ejercicio democrático de la primera consulta popular, en donde se habrá de recabar el sentir de los mexicanos para definir si se reclama o no a los actores políticos del pasado su actuación. Pero como era de esperarse y como tú bien lo señalas, la reacción de los opositores a la consulta para enjuiciar a los expresidentes ya se ha dejado sentir. Hoy, por lo menos 10 gobernadores opositores abiertos al régimen del presidente López Obrador se quieren valer del uso político de la pandemia del COVID-19. De manera muy extraña, mi querido Vicente, tal vez falseando datos estadísticos, que es lo más seguro, las secretarías de salud en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, han anunciado el incremento en el índice de contagios por coronavirus, lo que les ha llevado a declarar el semáforo rojo en esas entidades de manera casi emergente. Las declaratorias de semáforo rojo implica, por supuesto, como ya lo sabemos, la suspensión de todas las actividades públicas que tengan que ver con altas concentraciones humanas en un solo punto de reunión. Es decir, no solo se estima el cierre de restaurantes, mercados, bares o plazas públicas, sino también cualquier tipo de actividades políticas en donde por supuesto se incluye la instalación de casillas de votación. En pocas palabras, a causa de las declaratorias de incremento de la pandemia, en lo que se ha dado en llamar la tercera ola de COVID, existe la posibilidad de que la consulta contra los expresidentes sea cancelada o al menos restringida en 10 estados del país, los que de manera coincidente son los gobernados por la Alianza Federalista. Hay que recordar que los gobernadores de los 10 estados en donde se ha dicho oficialmente que el índice de contagios por coronavirus ha ido al alza, son los que abiertamente se han dicho también en contra de la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador, y en donde también se llevará la consulta, en donde también de no llevarse a cabo la consulta podría contribuir a que el resultado de la jornada no tenga alcances judiciales. Por ejemplo, en Nuevo León, donde gobierna Jaime Rodríguez Calderón, ya se estableció que los índices de contagio por COVID-19 han crecido solo en los últimos días a razón de un 43%, lo que es suficiente, según la Secretaría de Salud en ese estado, para que la consulta popular
sea al menos restringida, por lo que ya se ha propuesto al INE que no se abran todas las mesas de votación. En Coahuila, donde el gobierna Miguel Ángel Riquelme Solís, también se ha propuesto al INE que solamente se abra el 50% de las mesas de votación consideradas para la consulta, con lo que al menos la mitad de los coahuilenses quedaría sin posibilidad de emitir su voto para enjuiciar a los expresidentes. El caso no es distinto en Tamaulipas, donde la Secretaría de Salud del Estado, por instrucción de el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha referido que el semáforo rojo tendrá que hacer que el INE establezca medidas excepcionales para la operación de las casillas en la próxima consulta. El estado de Durango, donde gobierna el opositor a la Cuarta Transformación, José Rosas Aispuro, se analiza la posibilidad de que la consulta sea suspendida a causa de las condiciones sanitarias, pues se argumenta que el índice de contagios ha crecido en los últimos días en más de un 56% y que la celebración de la consulta podría hacer que el nivel de contagios alcance proporciones históricas. Lo mismo sucede en Michoacán, donde el gobernador Silvano Aureoles Conejo, desde el día de ayer miércoles, decretó la instalación del semáforo rojo para que se suspendan todas las actividades públicas que impliquen concentraciones en masa, por lo que aún está en duda si se permite la instalación de las mesas de consulta popular. Por lo que hace el estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, también argumentando condiciones sanitarias adversas, ya negocia con el INE la no instalación de por lo menos el 30% de las casillas programadas para la consulta contra los expresidentes, lo que de lograrse hará que la votación nacional pudiera no alcanzar el 40% requerido para que los resultados sean vinculantes. En Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez también ha dicho que el índice de contagios ha crecido en los últimos días en más de un 30%, lo que es razón suficiente para que se pudiera decretar el semáforo rojo entre este viernes y el sábado, con lo que la consulta popular estará en riesgo de que se lleve a cabo. En Guanajuato, por instrucción del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se tienen contemplados que este mismo jueves se ha declarado la entrada a semáforo rojo, luego que la Secretaría de Salud del Estado ha dicho, con base en sus propias estadísticas, que los índices de contagio por COVID han crecido en más de un 28%. En Chihuahua, lo mismo ha hecho el gobernador Javier Corral, quien ha dicho que el incremento del COVID ha sido en un 20% en los últimos días y por eso está en posibilidad de que no se establezca el 100% de las casillas de votación. Y finalmente en Aguascalientes, bajo el gobierno de Martín Orozco Sandoval, se ha dicho que la pandemia ha aumentado en un 14% en cuanto al número de contagios por COVID, por lo que también se encuentra en riesgo que se autorice la instalación de todas las casillas de votación. Todo esto llama la atención, mi querido Vicente, porque con base en las estadísticas de la Secretaría de Salud del gobierno federal, si bien es cierto que se reconoce un repunte en cuanto al número de contagios por COVID-19, las cifras no han rebasado en términos generales, según sus propios datos, un incremento de contagios del 12%. Estas cifras son las mismas que estaban vigentes cuando se llevó a cabo la jornada electoral del pasado 6 de junio, cuando ningún gobernador de los aquí mencionados ni siquiera refirió la posibilidad de suspender la jornada electoral de ese entonces, seguramente porque tenían la esperanza de derrotar a la Cuarta Transformación. Pero ahora, como no está en juego ninguna posibilidad de beneficio político, sino todo lo contrario, los 10 gobernadores de la llamada Alianza Federalista se están valiendo de la pandemia, moviendo las cifras a su antojo para pretextar que la consulta contra los expresidentes no se lleve a cabo en sus entidades el próximo domingo 1 de agosto. Este es mi reporte, mi querido Vicente. Querido Jesús Lemus, como siempre, interesante reporte. Qué casualidad que pues abrieron todas las casillas el día de la elección, el 6 de junio, y ahora, porque todo estaba en verde, y ahora pues vamos a rojo, sobre todo en estos estados que tú estás denunciando. Pues qué comodinos, ¿no? Qué cosas pasan en nuestro México lindo y querido, surrealista además. Querido Jesús, dime para cerrar. No, exacto, es lo que te iba a decir. Por supuesto que existe el riesgo de pandemia, lo ha dicho la Secretaría de Salud del gobierno federal, lo ha dicho las condiciones en las que estamos en esta tercera ola. La gente que hay que salir a votar, hacerlo con la debida precaución, por supuesto. Se puede llevar a cabo la jornada de votación, pero no es tampoco, como dicen estos gobiernos supuestos federalistas, ¿no?
que pudiera suspenderse el evento y pues con ello contribuir a que también siga la impunidad. Así es, querido Jesús, cerremos invitando a la gente para nuestra cobertura, nuestra amplia cobertura del domingo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, y obviamente para que estén al pendiente del espacio que orgullosamente conduces en estas trincheras libres como el viento los sábados de 4 a 5 de la tarde, y también que te sigan en redes sociales, que sigan apoyando los libros que has publicado recientemente. Gracias, mi querido Vicente. Por supuesto, pedirle a nuestra amable audiencia que siempre me ha apoyado, pues que lo sigan haciendo. Ahí sigo dando la lata, sigo haciendo mi trabajo informativo de forma independiente. Y bueno, ahí me encuentran en redes sociales. Si me buscan, estoy en Facebook, estoy como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @Lemus Barajas. Les recuerdo también que los sábados estoy en Sin Censura, conduciendo el espacio que tan generosamente me brinda la familia Sin Censura, y estoy conduciendo de 4 a 5 de la tarde, donde siempre hay temas de interés que tocamos. Y bueno, todavía están muchos de mis libros ahí en los estantes de las librerías, no los dejen ahí, ayúdenme a que se distribuyan. Sigue estando ahí entre los más vendidos, por supuesto, El Licenciado, editado por HarperCollins el año pasado, y también, por supuesto, Jaque a Peña Nieto, publicado apenas hace un mes. Entonces, mucho les agradezco su apoyo y aquí estoy a sus órdenes. Un abrazo, mi querido Vicente. Gracias, es el maestro Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura, como todos los jueves o cuando amerite la noticia. Oiga, déjeme señalar algo que me llamó mucho la atención, y grábeme, don David. Aliados, defensores, hasta dentro de la Cuarta Transformación, o disque personajes que respaldan la transformación de México le han salido al periódico El Universal ante las críticas, ante las exhibidas que les ha dado el presidente en la mañanera. Me llamó mucho la atención ver a Hernández Gómez Bruera. Y fíjense, menciono a Hernán Gómez porque este conductor de La Octava, columnista del Heraldo, ha arremetido, y no estoy, conste, defendiendo a compañeros de medios independientes como Lor Molécula o no, pero él ha escrito poniendo en duda la honestidad de personajes como Carlos Pozos. Yo pregunto si podemos pensar mal de la defensa que ahora hace en redes sociales del periódico El Universal, señalado como pasquín inmundo también desde las mañaneras, y que ayer en el Quién es Quién volvió a ser exhibido. Tanto así que el dueño del periódico El Universal contesta desde sus páginas al presidente, le manda una carta, luego un desplegado con abajo firmantes como Alarraqui, como Kenia López Rabadán, como Carlos Loret de Mola. Bueno, respaldan respuesta del Universal a ataques de AMLO, publican en El Universal. Y entre los personajes que señalan en respaldo al Universal está Ciro Gómez Leiva. Dice, en solidaridad, personajes de diversos sectores de la sociedad manifestaron su apoyo a esta casa editorial y a la libertad de expresión. Ciro Gómez Leiva dice, jamás nadie me llamó para decirme no vayas a publicar eso, tenía libertad absoluta. Denise Dresser, es momento de definiciones históricas para la prensa, ¿quién más se suma? Manuel Cloutier, mi padre Maquío compartía página con Eberto Castillo, esa pluralidad hoy se mantiene. Gustavo de hoy, por eso me llamó mucho la atención que publicara en Twitter Hernán Gómez. Dice, no necesariamente comparto la línea editorial del Universal frente a este gobierno. O sea, sí hay línea editorial contra el gobierno, pero no